Bueno, entonces nos conectamos de nuevo. Hola, profe, presente. Listo. Hola, profe. Entonces esperemos un minutico a ver que se conecten todos para continuar con la presentación y terminar con la labor del día. ¿Están viendo la presentación? Está cargando, profe. Ah, bueno, listo, perfecto. ¿Alcanzaron a escuchar lo que les estaba explicando? No todo, profe. De lo que les estaba contando de mi experiencia con la clínica. No, profe, porque usted no Ah, nos lo había contado. ¿Cómo? No, profe, porque esa parte creo que no nos la ha contado. Ah, ¿y en dónde Sí, quedamos? de la que estaba hablando de que usted no podía, pues que uno como empleado le queda muy duro complacer tantos jefes, entonces al final uno se estresa en el trabajo y prefiere renunciar. Sí, exactamente. Al final uno termina renunciando porque complacer a todo mundo es imposible. Y lo delicado era que el dueño lo permitía. pero es una Uno le congregación decía, con no, es la... que deje una sola persona y nos entendemos con esa sola persona, no. O decía así y a los 2 días mandaba a otra persona para que terminara de organizar. Entonces realmente no se llegó a ningún lado con eso. No sé cómo estarán ahora. Yo cuando me fui, Yo cuando me fui, el que era el de control interno, asumió lo que yo estaba haciendo como director administrativo, hasta ahí sé. No sé Miguel, qué fue el que quedó realmente, en qué pasó, en qué quedó, pues ahí sigue funcionando, me imagino. Pero de todas formas no sé si, no, ya me di cuenta, el dueño me contaron, el dueño tuvo un accidente en bicicleta y lleva como casi un año en la UCI. Entonces como que los familiares de él asumieron como que las directrices de la organización, pero no sé cómo estará funcionando ahora. Me imagino que bien porque pues sigue abierta, ¿cierto? Bueno, preguntas, inquietudes, jóvenes. No, profe. Bueno, entonces, ¿quién me colabora? Esto que vamos a mirar son ejemplos de estructura organizacional. Entonces, por ejemplo, mire que esta es muy parecida. ¿Cómo se llama el compañero que trabaja en Café Quindío? Qué pena. Kevin. ¿Quién es? Creo que Kevin. 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 Kevin no se ha conectado. Kevin. Ah, sí está conectado. Kevin. 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 Bueno, ¿quién lo puede ver bien para que me colabore? Profe, pues yo lo veo, pero un poquito Es muy borroso. borroso. No ha cargado muy bien. No, señor. Bueno, vea. Este es un tipo de estructura un poco horizontal de la que estábamos hablando ahora, ¿cierto? Que no tiene tantas pirámides. Entonces aquí está un gerente general y como divisiones abajo, como departamentos, está el gerente de operaciones, está el gerente de ventas y está el gerente de finanzas. Esto es una estructura organizacional un poco horizontal, ¿cierto? Miremos otro ejemplo. Miremos las estructuras jerárquicas. ¿Quién está viendo bien la pantalla para que me colabore leyendo? Profe, pues yo lo veo un Pro- poquito Mira que borroso. ahora se puso muy borroso, profe. Está muy borroso. Yo, profe, más o menos. Dale, ayúdame para irlo leyendo y lo vamos Estructura explicando. jerárquica. Ujú. Es una de las más utilizadas tanto en medianas como en grandes empresas. Consiste en la creación de pequeñas
dependencias que son supervisadas por uno o varios cargos Superiores. superiores. En esto recae la toma de decisiones. Es ideal para organizaciones que carezcan de un Unidad de solo mando. mando, de unidad de mando, pero cuidado, puede dar lugar a una excesiva concentración de la autoridad. ¿Y el qué, profe? No se alcanza a ver el último. Y el poder. Listo. Eso. Por ejemplo, mire, en el primer punto, no sé, ustedes qué opinan, si se parece un poquitico a lo que nos estaba comentando Kevin, el que trabaja con Café Quindío, que tiene pequeñas dependencias que son supervisadas por uno o varios cargos superiores, en eso recae en la toma de decisiones, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, Listo. sí, señor. Listo, pero cuidado, nos dice acá que puede lugar a una excesiva concentración de la autoridad. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces en esas dependencias, si se le da mucha autoridad a una persona y no se está controlando, se puede quedar como una ruedita suelta en el engranaje. Entonces por eso es importante que siempre tengan que hacer las reuniones. Que muchas veces uno dice, uy, pero ¿por qué tantas reuniones? No. Lo que hace una reunión o una junta, lo que busca es precisamente eso. Tenerlos a todos organizados y tenerlos a todos dando realmente parte de las actividades que están realizando, ¿cierto? Y que cada sección o cada departamento esté haciendo realmente las actividades que la persona como tal o el gerente como tal les está diciendo. Este es otro tipo de... ¿Esta la pueden ver o no? Esta estructura. No, profe, no se ve nada. No, Ay, qué lástima. ese sí no se ve. Ninguno la ve. No, profe, la verdad no, es que no se ve súper, súper borroso. Muy, muy borrosa. Demasiado. Pero estábamos viéndola bien ahora. Nada. No, profe, será el internet otra vez que está mal. Bueno. Bueno, de todas formas, estas son ejemplos. De todas formas, estas las voy a subir yo también para que la vean ahorita en la plataforma. Son ejemplos de las dependencias de una empresa, ¿cierto? Les voy a leer. En la parte de arriba es el gerente general, sigue el asistente de innovación, sigue un asistente de relaciones públicas, siguen las sugerencias, una sugerencia de finanzas, una sugerencia de producción, un sugerente de ventas. De cada sugerencia tiene un coordinador, que es un jefe de ingeniería, un jefe de fabricación, un jefe de personal. Y a la vez están unos supervisores. Supervisor A, supervisor C y supervisor B. Y de ellos se desprenden pues ya todo lo que son los operarios. Ahí más o menos es un ejemplo como claro de lo que tiene que ver pues una estructura, pero ya es una estructura organizacional pues muy grande, ¿cierto? Que maneje más de 5.000 personas. Entonces se permiten esas estructuras para poder llegar a cada uno de ellos. ¿Cómo ven esta? ¿Sí la pueden ver clara o no? Yo la alcanzo a ver un poquito, profe. Es que no se ve mucho, profe. Qué vaina, está molestando ya el internet. Venga, yo le ayudo. Dale, colabora. Dice, estructura en línea staff. Se trata de un novedoso modelo que combina las relaciones de autoridad directa con el asesoramiento que ejercen agentes externos a la empresa. Los consultores o asesores son un buen ejemplo del modelo SAP. Estos suelen suplir necesidades que las compañías no pueden cubrir por sí mismas. La autoridad nunca se ve amenazada y las actividades tienden a optimizarse en tiempos y recursos. Bueno, entonces miren, les cuento un poquitico de a qué se refiere estas líneas de staff. ¿Me escuchan? Sí. Sí, señor. Bueno, resulta de que muchas veces hay algunas actividades que las empresas de pronto no las quieren desarrollar, ¿cierto?
o dependiendo de la actividad o dependiendo de por sí de lo que quieren realizar, entonces los buscan a través de líneas staff, que son líneas staff que no están directamente relacionadas con la empresa. Les voy a colocar un ejemplo de estas líneas staff. Yo les hablé a ustedes ahorita de que yo trabajo con un centro de investigación farmacológica, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Me escuchan? Sí, profe. Profe. Resulta que nosotros le estamos desarrollando en este momento una vacuna a una empresa que se llama Johnson y Johnson. Janssen. Janssen hace parte de la estructura de Johnson y Johnson y ellos desarrollaron una vacuna contra el COVID-19, ¿cierto? Entonces, ¿qué hicieron ellos? Johnson y Johnson, que es la empresa grandísima, ellos qué buscan, como esa vacuna tienen que ponerla al público en el ensayo para determinar el grado de eficacia y de efectividad de la vacuna y no la pueden colocar directamente ellos, pues porque eso les implica demasiados costos y también pues por la parte ética no pueden ser ellos directamente los que colocan, entonces ellos buscan unas líneas staff. ¿Qué es eso? Contratan, por ejemplo, nosotros somos un centro de investigación, contratan con los centros de investigación para que desarrollen la vacuna. Entonces nosotros somos unos staff de ellos, de Johnson y Johnson. Entonces nosotros no estamos directamente empleados de Johnson y Johnson, sino que somos indirectamente, tenemos un vínculo con ellos contractual. Entonces ellos lo que nos mandan es un protocolo y nos mandan la vacuna y nosotros firmamos un contrato con ellos. Entonces nosotros nos comprometemos a que hacemos todo de acuerdo al protocolo que ellos nos envíen. El protocolo que nos dice, el protocolo nos dice a qué personas les debemos aplicar el medicamento, que si debemos aplicarles a unos placebo y a otros el medicamento, que cada cuánto le debemos recoger las muestras, que cada cuánto debemos enviarles a ellos los resultados de lo que estamos haciendo. Entonces lo que hacen ellos es buscar líneas staff para desarrollar parte de la actividad que tienen que hacer ellos. Entonces al final nosotros le mandamos todos los centros de investigación con lo que ellos contratan, le mandamos los informes, ellos los consolidan, se los presentan a la FDA que es en Estados Unidos para que ellos den la autorización, el medicamento pueda salir a la venta. Esas son las estructuras en línea de staff para poder desarrollar un producto sin necesidad de tener un vínculo directo con ellos. ¿Me entendieron esa línea staff o no? Jóvenes. Sí, profe. Sí, profe. Es decir, como cuando uno entra a trabajar en una empresa y no lo contrata, digamos, propiamente la empresa, sino una agencia de empleo. Sí, también ¿Se puede decir que es algo parecido? También sí, también se podría ver ahí. U otra que se llama freelance. ¿Has escuchado el término freelance? No. No, profe. Freelance, que muchas veces una empresa lo contrata a usted para hacer una actividad y solamente le paga por esa actividad. Pero usted no es empleado de la empresa ni nada, simplemente por decir algo para la distribución de algo. Usted lo contrata para que le distribuya X producto y usted se encarga de distribuir el producto, pero usted simplemente es aparte de ellos, no tiene nada que ver con ellos, simplemente es freelance. O muchos asesores comerciales que contratan empresas que les pagan por lo que ellos hacen, ¿cierto? Por las actividades por los contratos que puedan buscar ellos, entonces los contratan por esa modalidad freelance. ¿Preguntas? No, profe, todo está bien. Bueno, esa estructura lineal staff es lo que les estoy contando. ¿La pueden ver o no? Sí, señor. Ya se puede ver mejor entonces. Sí, ya se ve bien. Sí, profe, ya. Bueno, listo. Entonces aquí habla de dirección, planificación, asesorías, servicios finales, servicios intermedios y departamento de atención al medio ambiente. Entonces son todas las actividades que se puedan prestar dentro de esa empresa. Bueno, entonces miremos qué es la estructura matricial. ¿Quién me colabora con ese, por favor? Venga, yo la ayudo, profe. Dale. Dice estructura matricial.
Este modelo se basa en la agrupación de recursos y materiales para tareas específicas o proyectos. Una vez finalizados, la estructura suele disolverse. Los integrantes de los equipos pueden pertenecer o no a la organización. Tienen dos jefes, uno general y otro que ejerce como responsable de la labor específica. La estructura matricial es perfecta para la gestión eficaz de los recursos. Además, es un ingrediente para la motivación y el fortalecimiento de los equipos. ¿Pueden ver esta o no? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, miremosla entonces y analicémosla bien de esta estructura matricial. Mire cómo dice. Esta estructura de organización matricial, este modelo se ve mucho en la parte pública, más que en la parte privada, en la parte pública. Porque muchas veces una dependencia de una gobernación o una dependencia de una alcaldía o del gobierno como tal necesitan pues desarrollar un proyecto, ¿cierto? Pero entonces de pronto no lo desarrollan directamente ellos porque o no tienen el personal o realmente no tienen esa área. Entonces lo que buscan es un grupo, una empresa que de pronto tenga esa actividad y entonces la conforman para poder desarrollar ese estudio que necesitan o ese proyecto. Entonces hacen esa organización matricial, contratan con esa organización para un proyecto o para un estudio o para que lo realicen, pero simplemente es por mientras se hace el proyecto o mientras se estudia el proyecto. Apenas se termine ese proyecto, termina pues la relación contractual con ellos. ¿Me hago entender o no? Sí, profe. Eso. Entonces, por ejemplo, muchas veces, un ejemplo podemos ver cuando están organizando una carretera, que ustedes ven siempre que se organizan unas empresas como unas alianzas temporales, y ustedes ven que son los que andan pues tomando como con los teolitos, que van todos y toman medidas, están organizando pues como por dónde pueden trazar la vía. Ustedes muchas veces los vemos en carretera. Estos son organizaciones matriciales que se organizan únicamente para una actividad, pero cuando ya terminan y presentan el proyecto, pues obviamente se acaba, solamente se contratan por la labor que se necesita en su momento. Bueno, colabórame con esta estructura por departamentalización. ¿Quién me colabora con ese? Yo, bro. Dale. Estructura por departamentalización. Es el medio para coordinar, organizar y agrupar sus actividades en departamentos específicos, con el fin de facilitar la consecución de sus objetivos estratégicos. Explicamos aspectos básicos de la departamentalización, conceptos y tipo. Listo, miremos entonces los aspectos. Concepto. Colabórame con ese, porfa. La estructura de empresa se relaciona directamente con el nivel de calidad de sus resultados, al igual que ocurre con un escritorio desorganizado, una cabeza desordenada. La empresa debe organizarse según el tipo de necesidades y cultura que definen. Que la definen. Sí. Sin embargo, ¿en qué consiste la departamentalización realmente? Esta estructura de la organización por departamentalización estará impresa en cada una de las personas que forman parte de la empresa. Será el reflejo de lo que para ellos significa pertenecer a este grupo de personas. Porque no olvidemos que las empresas son grupos de personas que realizan algo con valor. Listo. Entonces miremos las características de la departamentalización para entenderla un poquitico más. ¿Quién me colabora? A ver, Jennifer. Bueno, profe, dice así. Entre sus principales características destacan unas ventajas y desventajas. Vamos a ver qué es lo que los define a la estructura y la organización por departamentalización. Deme un momentico, profe. Dale. Ya, gracias. Dice,
Es el reflejo lógico de la estructura de la empresa. Se rige por una especialización ocupacional. Facilita el entendimiento del equipo con el fin de encontrar una eficiencia en sus funciones. Esta división por funciones puede ser una barrera para la cooperación entre las distintas áreas. Ayuda a organizar y a controlar una estructura jerárquica de la empresa. Es ventajoso para empresas con pocas líneas de productos. Dale. Dice, la especialización muy exagerada puede derivar en la ausencia de atención en resultados globales. Cualquier cambio en la cultura o estrategia de la empresa puede poner en peligro la organización de la compañía, de modo que no es flexible, siendo lento su proceso de adaptación. La responsabilidad final de los resultados de la organización recae en un solo órgano. No promueve equipos de trabajo autogestionados. Miremos entonces los diferentes tipos de departamentalización para que entremos a aclarar las dudas. Gracias, Jennifer. Bueno, ver, profe. ¿Quién me colabora aquí? ¿Qué otra persona está por ahí que la vea clara? Yo, profe. Dale. Dale. Departamentalización por tipo de cliente. Toda función va dirigida siempre hacia nuestro cliente final. No está mal que organicemos la empresa por departamentos, por los servicios que ofrecemos a los clientes. De esta manera, enfocaremos mejor nuestros esfuerzos para satisfacer eficientemente las necesidades del cliente. Ejemplo, en banca sería departamento de hipotecas, préstamos para empresas, transacciones, etc. Listo, entonces mire, cuando hacemos referencia a departamentalización, es que por el tamaño de la organización, por el tamaño de personas, entonces ellos optan por crear departamentos, ¿cierto? Entonces puede ser un departamento contable, por ejemplo, Confenalco, ahora que me acuerdo de Confenalco, ellos tenían un departamento de subsidio familiar, había un departamento de mercadeo, pero era de las droguerías, había un departamento contable, había un departamento de recreación y deporte. Entonces empezaron a formar esos departamentos y cada departamento tenía una estructura muy definida, ¿cierto? Con sus jefes y sus colaboradores. Entonces era bueno porque permitía que la empresa se organizara y cada departamento era como autónomo. Pero se presentaban los inconvenientes, era que cada departamento, pues por ser tan organizado y tan autónomo, empezaba a volverse como islas con respecto a los otros departamentos. Entonces ustedes solamente respondían por sus actividades, pero muchas veces no interactuaban con los otros departamentos. Entonces al no interactuar con los otros departamentos se empiezan a crear pues divisiones o no se empiezan a buscar pues como esos objetivos en conjunto. Entonces es muy delicada la departamentalización porque puede permitir eso, que se empiece a hacer como subdivisiones dentro de la organización. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese juego, pero ese juego obviamente está en cabeza del director en ese momento de la organización, que permita que esa insularidad no se dé totalmente. Bueno, ¿quién me colabora con esta departamentalización por tiempo? Que ya vamos a acabar hoy. Venga, yo leo, profe. Dale. Dice, consiste en la duración de las actividades, suele combinarse con otros tipos de calificaciones, también se considera una división de áreas por turnos de la jornada laboral. Exactamente. Bueno, la otra es cuando, obviamente la otra, esos turnos se ve pues cuando son empresas de producción en serie muy grandes que necesitan tener turnos de 24 horas. Ahí sí que se presenta todavía más división porque esta gente que sale de un turno de 24 horas o un turno nocturno es muy duro. Entonces realmente usted sale, descansa casi un día completo para volver otra vez al otro día. Entonces se crea poco vínculo con la empresa pues a raíz de esos turnos que son de noche y que son muy difíciles. No sé si a alguno de ustedes le ha tocado trabajar turnos de noche. Jóvenes, no, ninguno. Hasta el momento no, profe. Sí, esos son muy desgastantes. Perdón, profe, ¿cuál fue la pregunta?
que si a alguno de ustedes les ha tocado trabajar turnos nocturnos. Ah, trasnochar, sí, yo en Sí, algún momento trasnochar. trabajé pero pues cuando era muy más joven, en una empresa que se llamaba Carvajal, pero eso ya desapareció, Ujú. en la zona de libros, se llamaba Imprelibros, y sí nos tocó hacer algunas veces turnos semanales de 6 a 6. Duro, eso es muy duro, ¿cierto? Trabajar. Súper desgastante, sí. Eso es muy desgastante y uno termina pues que no quiere ir ni a la empresa. Entonces, por eso esa Sí, departamentalización por tiempos termina uno, en lugar de vincularlo, termina uno desgastando a la persona pues para más sentido de pertenencia. Es muy difícil, ¿cierto? sí, sí, bastante. Bueno, gracias por el aporte. Bueno, Regálame por favor con esta departamentalización por territorio. sí, señor. Dice, las áreas geográficas suponen también un criterio muy utilizado por las empresas para clasificar sus departamentos. Dependiendo del sector de actividad, es muy conveniente usar esta tipología. Si los productos y servicios se ofrecen en un determinado territorio, tendrán su propia gerencia para esa área. Sí, estos ya son empresas muy grandes que tienen presencia en todo el país o en todo un continente. Entonces esa departamentalización se hace obligatoria porque realmente están en otra parte y es muy difícil la forma de poderlas dirigir. Simplemente tienen que tener un departamento y ponerles un gerente independiente prácticamente, porque es muy difícil de hacerles un control muy seguido, por lo que obviamente se está manejando en otras ciudades o en otros países. Esa departamentalización por territorio se debe de hacer, pero realmente es muy difícil controlarlo por lo grande de la empresa. Bueno, con estas dos terminamos ya la presentación por hoy. ¿Quién me colabora con estas dos para terminar? Estas dos clases de departamentalización. Venga, yo acabo, profe. Dale, gracias. Dice, departamentalización por proyectos. Es práctico si para cada proyecto hay un equipo diferente. Entendemos que cada unidad de trabajo tiene unos requisitos específicos definidos por el cliente. Por eso, si tu empresa se dedica a ejecutar proyectos diferentes, puede ser una buena estructura este tipo de clasificación. Departamentalización por productos o servicios. Lo mismo ocurre con los productos para las distintas líneas de producto o de servicios, siempre y cuando no tengan demasiados. Exactamente, entonces esas son las últimas dos de departamentalización, o por proyectos o por productos, siempre y cuando pues obviamente como dice acá no sean tantos los productos. Bueno, jóvenes, inquietudes, preguntas hasta dónde vamos, más o menos pues lo que queríamos ver el día de hoy era la parte de cómo nosotros nos involucramos a nivel impersonal, a nivel de trabajo en equipo, dentro de una estructura organizacional. Yo creo que logramos el objetivo que queríamos, más o menos ver estos tres puntos de vista. Con lo que ustedes compartieron y nos socializaron a todos, me parece que fue muy oportuno para entender la parte de la estructura organizacional y dónde estamos nosotros aportando dentro de esa cultura organizacional para pues entenderlo del día de hoy. Entonces no sé si tienen preguntas, inquietudes o dejamos ahí ya listo para dentro de 8 días para el examen. No, profe, yo creo que para mí dentro de lo que estuvimos mirando está todo claro. Y todo Bueno, muy bien. si no hay más preguntas, jóvenes, muchísimas gracias. Que tengan una feliz noche y que puedan descansar. Gracias a usted, profe. Entonces, profe, usted sube el examen a la plataforma el miércoles para hacerlo en las horas de la clase. En las horas de la clase lo hacemos, ¿sí? Ah, bueno, profe, De listo. pronto les coloco algún video para que lo revisen y a partir de ese video empezamos a hacer pues lo del análisis de caso, junto con las otras preguntitas que yo les voy a hacer. Ah, bueno, profe, bueno. Muchísimas Bueno, gracias, profe, que tenga jóvenes, que buena tengan noche. una buena noche. Hasta mañana para mis compañeros. Feliz noche para Hasta todos. luego, feliz noche. Hasta luego, muchas gracias. Ah, que descansen.